Comex presenta. En mi experiencia personal, muchos años quise pertenecer al corazón de quien llegó a sustituir a mi mamá, ¿no? Yo tuve una madrastra. Entonces, mi propio amor propio me hizo encontrar otro recurso para salirme de ese espacio nocivo, ese espacio que no me dejaba estar tranquila. Si tú vienes junto a mí, es más fácil seguir, aunque no sepa dónde. Si te quedas junto a mí, prometo descubrir que oculta nuestros nombres. Seguramente en tu historia, como yo en la mía, ha habido muchas ocasiones en las que sientes que no perteneces. ¿A poco no es una de las sensaciones más, cómo te diré? Es una de las emociones que yo siento, esa soledad que nada te lo puede curar, llenar, hacerte sentir mejor, sentir que tiene un propósito, como que es una emoción que no entiendo o en ese momento no entendía para qué existía. Y lo que me provocaba tampoco me daba orgullo, porque cuando sientes que no perteneces, haces todo para pertenecer. Ahora, si nos vamos a nuestros ancestros, si nos vamos a las tribus, si nos vamos a cuando los humanos cazábamos y las mujeres nos quedábamos en casa y cuidábamos a los chamacos y estábamos viviendo todos en comunidad, ahí todos sentíamos que pertenecíamos, éramos parte del clan. No sentíamos esa soledad y muchas veces mi propia alma pidió a gritos volver a sentir ese acompañamiento de la tribu, que en nuestra memoria muy antigua y que lo llevamos en nuestra alma, alguna vez vivió. Los hombres iban juntos a cazar y se iban durante noches y las mujeres nos quedábamos hasta asistiendo el parto de otras mujeres. Y existían estas carpas rojas y existía que si la mamá estaba amamantando, pero de alguna forma ya no tenía leche, entonces la mamá junto podía amamantar a tu bebé. No era mal visto, era colaboración constante, era una comunión. Estábamos unidas bajo una comuna con un fin en común que era estar juntos, acompañarnos. Hoy, cada día, nuestra sociedad nos hace reflexionar en que estamos metidos en nuestras cajas, pantallas gigantes o pantallitas chiquitas o medianas. Estamos metidos dentro de una vida digital, pensando que nuestros amigos son muchos porque los números crecen día con día y en realidad esto es solamente un tema virtual. Nuestra natura es cuando algo fuerte nos pasa, no es normal vivirlo en soledad. Así estamos viviendo los seres humanos. Estamos viviendo sin compartir lo que nos está sucediendo. Y esto, cuando volteamos a ver las enfermedades y las estadísticas en cuanto a enfermedades mentales, por ejemplo, que tristemente van a la alta, es porque es una radiografía de la sociedad que estamos viviendo. Por ahí quiero tocar el tema del no pertenecer, que es de las emociones que más nos pueden llegar a enfermar. Y hace poquito llegó una mamá de la escuela de mis hijas y se acercó conmigo después de dar una conferencia hablando de estos temas. Y me decía, es que me siento muy frustrada porque veo que mi hijo no pertenece. El grupo de amigos que tenía, pues ya él solito se ha apartado. Y se ha apartado porque pues no le gusta el alcohol y, y no le gusta la vida social que llevan. Y económicamente aparte, no tiene los recursos para tener ese nivel de vida que tienen los chavos, de salir de antro y luego esto y luego gastar no sé cuánto dinero. Y estoy muy preocupada por él porque
porque lo siento solo. Entonces, aquí hay algo que le comenté a ella y que quiero que también reflexionemos en este espacio. ¿Qué tanto queremos que nuestros hijos o incluso nosotros estemos adaptadas o adaptados a una sociedad enferma? ¿Ok? Porque muchas veces volteas para afuera y te das cuenta que la jungla está verdaderamente salvaje. Entonces, ¿qué pasa con ese sentido de no pertenecer que tanto necesitamos? Cuando hablo de estos momentos donde vivíamos en tribu, si nos expulsaban de la tribu, literal, significaba muerte, porque no podías subsistir sola o solo. Necesitábamos a fuerza ayudarnos entre nosotros. Hoy, esa sensación de no pertenecer nos está llevando a sentir que nos morimos. Nos está llevando a sentir que no pertenecemos. Pero yo te quiero preguntar, ¿esa sed de pertenencia te está llevando a buscar en los lugares correctos? ¿Te está llevando a buscar a los sitios donde de verdad quisieras pertenecer? Yo en mi experiencia personal, muchos años quise pertenecer al corazón de quien llegó a sustituir a mi mamá, ¿no? Yo tuve una madrastra. Y mi madrastra llegó con una hija, justo de mi edad. El regalo más grande que me ha pasado en mi vida es Sol, mi hermana. Que les digo que de sangre no éramos hermanas, pero llegó a ser mi hermana, literal. Y, y cuando entonces llegan dos mujeres a mi núcleo de hombres, porque éramos mis tres hermanos y mi papá y yo, pues obviamente que hubo muchos sentimientos que aparte ni siquiera me puedo acordar cuáles fueron. Pero primero que nada es yo protejo mi tribu, ¿no? Yo protejo y delimito y de alguna forma a esa edad no puedes poner límites. Pero yo sentía que me estaban quitando mi espacio, yo sentía que me estaban quitando mi lugar. Em, y entonces, pues como no podía hacer mucho porque no tenía ni siquiera las herramientas para lograrlo, ni sabía cómo, eh, pues mi manera innata de abordarlo era querer pertenecer a ellas, de la manera en que Dios me diera a entender. Eh, entonces yo, pues fue una niña que trató de hacer de todo un poco. ¿Cómo puedo ser aceptada? ¿Cómo puedo ser amada? Y sobre todo, ¿cómo puedo ser amada por una mamá que no es mi mamá y que me ame igual que ama a su hija? Hoy que yo soy mamá, pues entiendo que podemos amar a muchas sobrinas y demás, pero el amor maternal y la conexión que existe con nuestros hijos, pues es única e irrepetible. Entonces yo siempre, la historia que yo me conté, independientemente que si ella hizo o no hizo lo que sea, es que yo no era suficiente. Yo me creí esa historia de que no era suficiente porque yo nunca iba a conquistar el corazón de mi madrastra como lo conquistó el corazón de su hija. Y hubo mucha sensación durante muchos años de mi vida de no pertenecer a ellas. A veces no sentía que pertenecía también a mi papá porque sentí que me quitaron mi lugar. Y entonces, más adelante, en la adolescencia, mm, sentía que pertenecía, por ejemplo, a mi equipo de gimnasia olímpica y era mi happy place, era mi lugar donde quería dormir y amanecer, porque era donde me sentía que valía, porque estaba con un grupo de gente que se dedicaba a lo mismo que yo, que era esta pasión por el deporte y hacer un equipo y competir. Y entonces yo ahí encontraba mi espacio de pertenencia y rogaba para ir todos los días. Después en la adolescencia, en estas etapas duras donde sientes que no eres suficiente, que no te ves como las demás amigas, o a lo mejor tú crees que deberías de vestirte de tal manera para poder pertenecer a ese grupo de amigas que son las populares. Y entonces va pasando el tiempo y vamos como seres humanos como encontrando en dónde sí podemos ser queridos, aceptados, amados y parte de la tribu, ¿no? Algunos tienen la suerte de encontrarlo luego, luego. Y hacen sus grupos de amigas y tienen esta capacidad de ser sociables. Hay otros, como a lo mejor el hijo de mi amiga, que no encuentra fácilmente en dónde está su espacio.
Yo, en mi caso, puedo decir que lo encontré hasta que yo hice mi propio nido, hasta que yo pude crear mi hogar, donde yo pude tener a mis hijas, donde yo pude poner mis reglas, donde yo pude hacer literalmente un hogar para mí. Pero pasaron muchísimos años. Me hubiera encantado haber empezado a tratar mis emociones y mis vacíos y mis búsquedas mucho más joven. Hoy por hoy, el ir a terapia es algo mucho más común de lo que era quizá en mi época. Y, y la misma sociedad y esta circunstancia de la que estamos hablando de tanta soledad, la misma sociedad y el sentirnos vacíos nos está llevando a buscar recursos y me parece magnífico que la mayoría de los adolescentes o adultos jóvenes tengan este espacio de reflexión y de trabajo mental, ¿no? Este, para mí fue mucho más tarde y eso me llevó a ir relación tras relación y buscar fuera lo que únicamente iba a poder encontrar dentro de mí. Em, Creo que la pregunta hoy sería que si el sentido de pertenencia, por más de que busquemos en el corazón de la madrastra o en la mano de tu nueva hermana o en los grupos sociales o quizá en el trabajo, obviamente vamos a estar todo el tiempo encontrando y buscando y sintiendo afinidad con personas, pero entre más rápido podamos también saber que el espacio, el lugar de paz y de tranquilidad donde vamos a poder ser y brillar, va a ser en un espacio interno. Mientras sigamos buscando afuera la aprobación, el amor, nunca lo vamos a encontrar. Yo creo que el trabajo 100% está eh, de tener una vida interna, de poder maternarnos de la mejor manera. Eso es abastecernos del cariño que estamos buscando afuera, cómo te lo puedes dar a ti misma, a ti mismo, del reconocimiento que estás buscando fuera, cómo puedes hacer acciones en tu vida donde tú reconozcas que tu trabajo o tu esfuerzo tuvo un, tuvo un resultado. A lo mejor fue conquistar un miedo, a lo mejor fue eh, acercarte a una persona y hablar de tus emociones y vulnerarte y te atreviste a hacer algo nuevo para ti y quizá palomeaste por ahí ese recurso y te diste cuenta que encontraste el amor de tu vida porque hiciste ese lado, este susto o este miedo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros mismos para ir encontrando eh, las herramientas que necesitamos para poder brincar estas vallas que nos están alejando de nuestra verdadera esencia amorosa que somos? No estoy diciendo que sea un recorrido fácil. El sentido de pertenencia creo que no los va a abastecer nadie. Creo que es algo que con la edad, con la madurez, con el tiempo, nos vamos dando cuenta que por más de que intentaste buscar afuera, se quedó vacío ese lugar. En el momento en el que tú empezaste a llenarte de ti, de tus pasiones, de tus mm, espacios de creatividad, de tus momentos de silencio, de reflexión. Por eso gran parte de lo que quiero compartir es llevarte a el POR todos los días en tu vida. Preguntarte cómo me estoy sintiendo y no nada más llevarlo a nivel mental. Es, ok, ¿cómo me estoy sintiendo? Y la mente nos puede decir una cátedra gigante, sino es irte más abajo y empezar a sentir esa emoción que estás sintiendo y en dónde la estás sintiendo. En el momento en el que pausamos, observamos y reflexionamos, podemos encontrar muchas respuestas dentro de nosotros. La pausa, que es
de lo que hablamos cuando decimos hay que meditar, hay que sentarnos en silencio, es para pausar sobre mis emociones, sobre este tren de pensamientos que no para, sobre desde qué lugar estoy actuando o haciendo lo que estoy haciendo, desde dónde dije lo que dije, cuál es el objetivo de hacer lo que hago y hacerte esta cantidad de preguntas. Entonces, la P en el por es preguntarte y pausar. En la O es observar. Observar cómo me siento cuando estoy con ciertas personas. Observo mis emociones, observo qué me está diciendo mi mente y observo desde qué lugar en automático estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque si no nos empezamos a observar y a activar ese observador que tenemos todos, que sería nuestra conciencia, ese que es capaz de salirse de nosotros para poder visualizar lo que estamos sintiendo, pensando y actuando desde un lugar mucho más objetivo. Y cuando te sientas en silencio para poder tener una relación con tu observador, es cuando entonces puedes llegar a esa congruencia y autenticidad de decir y cuestionarte y decir, quiero volver a seguir actuando en automático en mi vida o voy a hacer algo diferente. Entonces, pausar, observar y reflexionar. Cuando estás en el estado de la reflexión, es darte cuenta. Entonces, una vez que te das cuenta de algo, haces conciencia de algo, necesariamente empiezas a tomar decisiones diferentes. Empiezas a buscar lo que tu alma te está gritando que tienes que hacer, a encontrar un lugar donde puedas estar más feliz o más tranquilo. En mi caso, por ejemplo, después de muchos años de haber estado buscando el pertenecer a mi núcleo, a mi familia adquirida y no haberlo logrado nunca, a los 19 años, después de sentir mucha frustración y muchas escenas muy duras y muy fuertes que ya ni me identifico con eso que sucedió, que son dramas, pero que yo no me sentía feliz en un espacio donde finalmente si estás en un hogar hay que sentirse aceptado, amado, pero eso no estaba sucediendo. Entonces, mi propio amor propio me hizo encontrar otro recurso para salirme de ese espacio nocivo, ese espacio que no me dejaba estar tranquila, ese espacio donde no sentía la paz, ese espacio donde no me sentía amada, ese espacio donde literal mi conciencia, mi Pepe Grillo, mi alma me dictaba, muévete del lugar. A los 19 años, muévete del lugar, no era nada fácil. Toqué todos mis miedos, mis vulnerabilidades, busqué a la familia de mi mamá para buscar un camino nuevo, diferente, cambiarme de lugar. Y así fue. Finalmente me fui a vivir a casa de una tía. Empezó como fue un parteaguas en mi vida el haber tomado esta decisión de salirme de un lugar donde de alguna forma te sientes que estás cómodo, este lugar al que llamamos nuestra zona de confort, que muchas veces no es confortable. Es tu zona, es la que conoces, pero muchas veces la estamos padeciendo. Y esto en tu historia puede ser a lo mejor un trabajo en el que estás, donde ya dejaste de estar, pero llevas muchos años y crees, te identificas tanto con ese rol que crees que si te sales de ahí, ¡pum!, es muerte, ¿no? O a lo mejor como yo, en una familia donde te hace daño los comentarios de la tía tal, o te hace daño la relación con tu papá o mamá, o sea, muchas veces pensamos que necesitamos ser felices porque este es mi hogar y este es mi núcleo y no me puedo mover del lugar. Y por supuesto que no. Tú tienes la decisión de cambiar de tu historia lo que hoy no te está haciendo crecer, lo que te está jalando hacia abajo. Date cuenta qué es. Activa el por. Pregúntate, obsérvate y reflexiona. Creo que eso es lo que he hecho a lo largo de muchas historias, momentos, etapas de mi vida. Aquí te llevé a mis 19 años, cuando fue que ya no pude más de esta casa en donde yo vivía, donde se experimentaban muchos gritos, se experimentaba una sensación de inquietud constante,
de mucho estrés creado por personas. Y yo no quería resonar en esa vibración. Y yo no lo sabía a nivel razón, pero mi alma sí lo sabía. Y me hice caso y se abren un mundo de posibilidades. Ábrete ese mundo de posibilidades para ti. ¿En dónde ya no estás resonando? ¿En dónde te está lastimando estar? Y muévete. Pero entonces, ¿qué tiene que ver una reina de belleza con una corona, con la participación en un certamen de belleza como Miss Universo? Y luego entonces tener un programa de Caminos con Luz, un programa espiritual, un programa de crecimiento humano, un programa donde me interesa la salud mental, donde me interesa compartir herramientas de bienestar eh, para que todos podamos llegar a la capacidad de sentirnos plenos y felices y vivir esa vida que nos corresponde, porque todos estamos destinados a lograr hacer eso si le chambeamos. Entonces, pues la vida como que de repente te zarandea, ¿no? Y te pone en lugares y te preguntas y dices, me pregunto qué estoy haciendo aquí. Yo de chiquita era Mowgli, el niño de la selva, literal. Yo me la pasaba trepada en árboles, con los vestidos rotos, despeinada. Para mí no existía el subirme a unos tacones y ponerme brillito y robárselo a mi madrastra para verme más mona, en lo absoluto. Para mí la vida significaba, pues, lo divertido de estar sobre las alfombras jugando canicas, estar con los carritos, usar pantalones, no preocuparme de un vestido que se me viera a los calzones. Pero de repente, como que de repente estás en una ola que no tienes idea cómo te llevó a la otra y me encuentro en Nuestra Belleza México, cumpliéndole el sueño a mi tía Mayita, a una tía que soñaba literal con luces, cámaras, acción, vestidos, glamour y estar en un escenario como en el que yo estuve en África en 1996 en Miss Universo. Pero sí, definitivamente yo me estaba dejando llevar por la deriva, ¿no? En alguna etapa en tu vida donde te dicen, esta idea puede ser, y de pronto estás estudiando una carrera que a ti ni se te ocurrió, pero alguien te dio una idea y como estabas tan perdido dijiste, pues ok, va, estoy estudiando ciencias políticas, cuando en realidad tu alma era de veterinario. Entonces, estamos perdidos muchas veces y muchos años de nuestra vida sin saber a dónde ir. Y esto me lleva a recordar lo que un maestro de Zazen japonés me enseñó hace poco. Y dice, es que los seres humanos, Luzma, a veces son como Hachiko arriba del caballo. Y yo, pues, ¿quién es Hachiko? No, pues es este chico que se subió al caballo y quería aprender a cabalgar, pero pues no tenía idea. Y entonces se sube al caballo y el caballo lo llevaba por todos lados y Hachiko no tenía idea ni qué hacer. Y entonces volteabas y ya lo veías a Hachiko cayéndose del caballo y de repente el caballo se para, hace una pausa en un puestito y el caballo empieza a comerse las zanahorias que estaban ahí en ese puestito. Y obviamente el dueño del puesto ve eso, agarra un palo y le da un trancazo en las nalgas al caballo y el caballo empieza a galopar y empieza a irse y Hachiko arriba del caballo tratando de agarrarse de la melena del caballo, total sin poder parar y de repente un amigo de Hachiko está pasando por ahí y le grita, ¡Hey, Hachiko! ¿A dónde vas? Le dice, no sé, pregúntale al caballo. Y el maestro espiritual nos dice, literal, Luzma, así son los seres humanos. Están corriendo frenéticamente de un lado a otro y no tienen idea a dónde ni para qué van a dónde van. ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido así? De perdida, de por impulso, haciendo lo que estás haciendo. Pero bueno, esperemos que llegue una edad con más razón, donde pausas, observas y reflexionas y dices, ¿para dónde voy, no? Pues yo estaba en Nuestra Belleza México, completamente perdida de mí, llevando el caballo a donde fuera. La vida me estaba llevando a mí. Y después de esa experiencia terminé actuando y después de esa experiencia terminé en Netas Divinas y
ahí fue, con un poquito más madurez, entendí que pude haber hecho algunos personajes como actriz, pero que la esencia de una cámara, de un micrófono y de una luz, cuando está siendo real y está siendo verídico y está siendo congruente y está siendo auténtico, tiene un impacto en la gente. Y Netas Divinas me ayudó a, a poder tener ese termómetro. Empezaban el auge de las redes sociales, entonces podías tener este intercambio con el público. Y entonces yo me empezaba a dar cuenta que la gente que nos seguía empezaba a tener un cierto interés en mi búsqueda, en mis hábitos. Y entonces empezaba yo a sentir que tenían curiosidad y sobre todo sed de querer estar mejor en sus vidas, ¿no? Como yo lo estaba empezando a experimentar con el mundo del yoga y de la meditación y de la ayurveda y de la comida sana y todo este mundo que me fue conquistando poco a poco, ¿no? Entonces yo podría decir que Netas Divinas y ese momento de mi vida me ayudó a darme cuenta sobre el impacto que podemos tener al hablarle al público. Eh, y aunque no podía yo escuchar la necesidad de la gente, me hacían llegar esa, esa búsqueda. Y entonces fue cuando dije, ok, creo que tengo la responsabilidad de poder compartir con las personas lo que estoy haciendo para tener una vida de calidad y más feliz y más plena. Eh, Así que una cosa me llevó a la otra y fue cuando propuse en Televisa que hiciéramos un programa de conciencia que fue Yoga con Luz y donde a lo mejor los ejecutivos en algún momento no creían que eso podía funcionar porque me decían que eso no causaba rating. ¿A quién le iba a interesar eh, la nutrición, la espiritualidad, las respiraciones? O sea, como que no le entendían, no sentían que eso entretenía. Bueno, pues tuvimos la suerte de que sí, de que la gente se manifestaba, agradecía y la comunidad de Yoga con Luz se fue haciendo cada vez más grande. Entonces yo me sentía muy feliz y sobre todo como que se empataba mi talento, que ha sido comunicar, actuar, poder tener este vaivén con el público que tanto amo, pero también con el propósito de poder compartir, inspirar de alguna forma a personas a querer tener una vida más consciente y más real y más plena y más limpia y más auténtica, ¿no? Y aquí es donde se une mi propósito de vida. Y aquí es donde termino en un programa con decisión propia. Aquí ya no Hachiko me llevaba donde se le diera la gana, digo el caballo cuando estábamos en Yoga con Luz, me proponen hacer un programa matutino con la promesa de vas a poder tener el contacto con el público todos los días, vas a poder compartir a nivel nacional herramientas, intención, propósito, técnicas de meditación, porque el productor de Yoga con Luz emigraba a este programa conmigo, me estaba invitando, ¿no? Entonces dije, wow, o sea, es lo que estamos haciendo de alguna forma en Yoga con Luz, pero de manera exponencial. Entonces fue donde se une mi vocación con este talento de comunicar y con mi propósito. Y entonces resulta que estoy 5 años en Sale el Sol y si alguna vez lo viste, creo que sí tenía esa esencia y ese propósito y la gente empezó a percibir una diferencia con este contenido que estábamos dando. Pero como vivimos en este mundo de mente eh, y todo es negocio y todo es pues poder y dinero, pues nos empezábamos a dar cuenta que claro que sí, que Sale el Sol iba teniendo auge y la ola iba creciendo cada vez más y que el público que llegaba a conectar con nosotros era un público cautivo y ya no se iba. Pero los ejecutivos, nuevamente, estaban más nerviosos del rating y de la cantidad de anunciantes que estábamos teniendo. Y empieza la comparación. Esa comparación que no nos hace ningún bien porque nos saca de nuestra autenticidad. Y eso
lo llevo al tema que quieras, al ser tú o a compararte en algo donde tú confías que es algo creativo. Y como no se parece a lo que están haciendo los demás, entonces matas tus ideas. Y eso le pasó a Sale el Sol, con unos ejecutivos que no supieron mantenerse en esa huella digital única y quisieron desvirtuarlo pareciéndose al programa matutino de hoy o a Venga la Alegría. Y entonces empezamos a hacernos un poquito más los tontos, tratando de que la gente se entretuviera y haciéndole al payaso. Y no tengo ningún problema en ser simple y simpática y morirme de risa con mis compañeros en juegos. Pero entonces ya no estaba pegado a mi propósito. Yo ya no estaba comunicando herramientas de vida, eh, herramientas para la salud mental, para la salud emocional, para la salud física. Entonces se despegó aquí mi propósito con mi elemento, ¿no? Y ahí fue cuando una mañana de pronto la abuelita de mis hijas me manda una fotografía y aquí en esta foto encuentro a una Luzma aburrida, a una Luzma sin pasión, a una Luzma sin propósito, a una Luzma sin responsabilidad, cuando para mí siempre ha sido una responsabilidad un micrófono, una luz y una cámara. Entonces fue cuando me di cuenta que estaba en automático yendo a trabajar, fungiendo con un rol, muy a gusto y muy en mi zona de confort, recibiendo mes con mes un buen sueldo y muy contenta de estar en una televisora donde me trataban tan bien. Pero la luz se estaba apagando, literal. Entonces, de esa fotografía cuando llegó a mis manos a cuando tomé la decisión de irme, pasó demasiado tiempo. Entre que mi Pepe Grillo ya me decía, muévete del lugar, y yo no le hacía caso por todo este confort al que estamos acostumbrados los seres humanos, de que nos da miedo movernos porque cómo voy a ganar dinero a tal edad, quién me va a contratar y cómo, ¿sabes? O sea, nos llenamos de miedos, de dudas, de condicionamientos sociales y esos miedos nos frenan. Entonces, aquí a lo que los invito cuando estés en una época donde te estás creyendo las mentiras que te está contando tu mente, es que te cuestiones y que hagas nuevamente tus pausas y tus observaciones y tu reflexión, pero que integres las 3 Cs de la conciencia. Cuando la conciencia te empieza a gritar y te empieza a mover del lugar, del matrimonio o de tu trabajo o de la relación con tus amigas o de tus hábitos, empieza siempre desde nuestra conciencia. Pero acuérdense que nuestra conciencia murmura, te habla muy bajito, pero es intensa y no para. Son esos pensamientos que te llevan una y otra vez a decirte y a cuestionarte. Entonces, una vez que te empiezas a hacer caso, llega algo externo. En mi caso llegó mi fotografía aburrida de Sale el Sol. Por eso en muchísimas etapas de mi vida, digo, ahora yo lo formulo con las 3 Cs de la conciencia, a la cual te quiero invitar a que tú también las visites, porque bueno, hablamos sobre la conciencia, que es nuestra vocecita, nuestro Pepe Grillo interno. Pero para mí está conformada por 3 Cs muy importantes. Una es conocimiento, ¿no? Si no nos conocemos a profundidad a nosotros mismos, entonces no sabemos qué estamos buscando. Y si no sabemos qué estamos buscando, pues nos perdemos. Y si nos perdemos, pues no sabemos a dónde llegamos. Y cuando llegamos no sabemos si ahí queríamos llegar. Entonces, una de las Cs más importantes es conocimiento de ti. La segunda es cuestionamiento. Cuestionarnos constantemente nuestros pensamientos cuando son los que nos están frenando a hacer y a llegar a nuestro potencial. ¿Cuáles son esos miedos que nos están frenando? ¿Cuáles son esas creencias limitantes que no nos están dejando avanzar? Em, y no nada más siento que se queda con el cuestionamiento, sino es ponerlo a prueba. Claro que siempre todos vamos a tener miedos y quien te diga que no es verdad y que yo hago las cosas sin miedo, sin dudas, sin
eh, sin ponerme en duda constantemente, no es cierto. Eh, es hacer las cosas a pesar del miedo. Bueno, hablaremos del miedo en otra ocasión porque es un temario en mi vida y lo que he aprendido acerca del miedo y cómo me ha enseñado el miedo. Pero eso lo dejaremos para otro día. Me voy a la tercera C de la conciencia, que sería el control. Em, Tendemos a querer controlar las cosas, tendemos a querer em, como hacer un rompecabezas de nuestra vida, como si estuviera todo calculado y estuvieran tantas piezas y quisiéramos formularla de la manera óptima, cuando la vida es una sorpresa constantemente, donde lo único que no tenemos es control. De lo único que sí tenemos control es de nosotros mismos, de nuestras emociones, de cómo percibimos, de cómo interpretamos los hechos. Muchas veces no vemos al hecho en sí, ¿no? Lo vemos como el hecho en mí y lo tomamos personal. Ahí sí tienes control de modificar la historia a tu favor, de poder eh, decidir cuál va a ser tu estado de ánimo cuando te despiertas en las mañanas, de saber que tienes el poder de dirigir también tu mente, aunque también ese es otro tema, pero de los pensamientos como surgen y surgen y surgen, tú puedes aprender a dirigir tus pensamientos a favor tuyo y a cuestionar los que no te están funcionando para poderlos desechar. Pero acerca del control es cuestionarte qué es donde sí tengo control y qué puedo modificar. Entonces, bueno, ya para concluir este programa, para concluir esta reflexión sobre nuestra vida, sobre cómo muchas veces no tenemos la rienda porque no sabes a dónde vamos, donde nos estamos dejando guiar por un caballo sin rumbo. eh, Cuando empiezas a tener una vida, y lo he aprendido mucho en Caminos con Luz, una vida con el compromiso de tus acciones, de tus actitudes, de tus palabras, empiezas a vivir tu vida desde un lugar mucho más consciente y con mucho más propósito. Entonces, Caminos con Luz, finalmente, ¿no? En este cursar de vida, de trayectoria, me lleva a encontrar el propósito y la emoción de poder sentir que mi vida tiene una trascendencia y un motivo por poder plasmar contenido de valor para ti, para la gente, para poder sentir que un poquito de mí se queda plasmado en tu corazón y que puede resonar con alguna duda, con alguna planteamiento, porque finalmente, regresando a la idea de que somos una tribu, para eso estamos aquí. Pues solamente me tardé 50 años en poder definir los 7 mundos de mi bienestar, los cuales te quiero compartir. Los 7 mundos del bienestar de Luz María Cetina. He experimentado en cada mundo mucha satisfacción, mucho aprendizaje, mucho conocimiento. Cuando estoy en mis 7 mundos, siento que tengo más control sobre mis emociones, sobre mis pensamientos, sobre mi salud física, mental, emocional y espiritual. Em, Empezando por esta, justo lo que te acabo de mencionar, la salud 360, es importante que tengamos siempre presente que no somos nada más un cuerpo, no somos un humano que va divagando por la vida en 2 pies y caminando, no, somos un cuerpo, ¿no? Que tiene tanta vida dentro, una máquina absolutamente hermosa y perfecta, a la cual tendemos a hablarle muy mal, sobre todo las mujeres muchas veces. Pero es en la salud 360 es aprender a honrar este vehículo maravilloso que nos sostiene y que nos mantiene en este plano llamada tierra, mundo, experiencia material. Entonces, nuestro cuerpo físico, bueno, pues digamos que es lo que nos consta, ¿no? Pero cuando pensamos y dices, bueno, a ver, yo tengo pensamientos, pero ¿en dónde están nuestros pensamientos? ¿De dónde surgen? ¿Cómo los freno? Pues tenemos un cuerpo mental también.
Y la salud del cuerpo mental es básico. Iniciando por ejemplo, ¿te dedicas a lo que amas? Ese es un gran paso para la salud mental, porque podrías no estar recibiendo la cantidad de dinero que crees que deberías de recibir, pero si te estás dedicando a lo que amas, yo te puedo asegurar gran parte de esa salud mental. Entonces también está nuestra parte emocional, nuestro cuerpo emocional y cómo lo, cómo lo cuidas, cómo lo escuchas, cómo lo desintoxicas. Nuestra parte emocional es importantísimo y habla muchísimo sobre lo que tenemos que hacer. Nuestras emociones son nuestros caminos, nuestras rutas, en nuestro mapa de lo que hay que seguir trabajando. Entonces, con esta idea de ser seres integrales, ¿no? Seres 360, entonces es donde empezar a poner la lupa en cada una de nuestras áreas, como sería el cuidado personal, ¿no? Donde entra el amor propio, donde es parte de tu rutina cotidiana, cómo te cuidas a ti, desde cómo te cuidas cuando te hablas, cómo te cuidas cuando te miras, cómo te cuidas con tu higiene físico, cómo te cuidas con las personas con las que te relacionas, cómo cuidas el contenido de lo que ves, de lo que lees, cómo cuidas tu energía, a quién se la entregas, cuándo pones límites. El self-care no nada más es embarrarte una crema y tratar de que no te salgan líneas de expresión, porque si estás viviendo una vida plena, espero que tengas muchas líneas de expresión y que te adueñes de ellas y que también las disfrutes. Otra parte de mi mundo, de los 7 mundos, es la alimentación. Y como te puedes dar cuenta, todos estos mundos están entreconectados. No es como que aquí terminó el self-care y empieza el de nutrición, porque el de nutrición es parte del self-care, porque no podemos desactivar la mente y conectar las emociones nada más, o activar el cuerpo sin que tenga un reflejo en nuestra mente y en nuestra psicología. Estamos completamente unidos. La parte de nutrición me enfoco mucho en, obviamente sí, comer comida viva, que tenga prana. El prana es la energía vital de lo que es vivo. Es muy diferente hablar de la energía viva que tiene una manzana, pues a la energía de quizá un animal que lleva muerto mucho tiempo y que a lo mejor está congelado y que sí nos puede dar cierta proteína. Pero el prana que tienen ciertos alimentos, la energía vital que tienen ciertos alimentos, se siente luego en el impacto en tu cuerpo. Entonces, claro que me enfoco en cómo nos nutrimos, pero cómo nutres todas las áreas de tu vida. Cómo nutres tus pensamientos para que a la hora de que estos pensamientos nutran a alguien más, tengan muchos suplementos. ¿Cómo puedo alimentar mis palabras para que mis palabras, cuando nutran a alguien más, tengan mucha vitamina? ¿Cómo nutro mi energía para que cuando yo estoy conectada con gente, pueda mi energía tener muchos aminoácidos y también nutrir a los demás? Entonces, ¿cómo cuidamos nuestra nutrición 360? Mindfulness es uno de mis mundos favoritos. Y claro que sí habla de meditación, que finalmente meditar, si le quitamos todos estos términos y posturas y restricciones de que si haces esto, ya es sentarte simplemente contigo en silencio. Es invitarte con cada día más frecuencia que integres esta práctica de meditación a tu vida, porque los impactos que tiene son en cada uno de estos mundos. La meditación tiene un impacto a nivel mental. Se han hecho muchos estudios sobre las reacciones que tiene la meditación en nuestro cerebro, en nuestra amígdala, en nuestra corteza frontal, en cómo nos ayuda a estar mucho más enfocados, cómo nos resetea. Así que la meditación a nivel fisiológico es impactante, eleva tu sistema inmune también. Te hace simplemente estar mucho más contento, mucho más feliz, porque hay espacio. Lo que sucede con nuestra mente es que ya está tan ocupada
y que cuando te sientas a meditar, digamos que es como cuando tu celular borras algunas o subes algunas de las páginas que están abiertas y entonces creas espacio para lo que viene. La invitación del mindfulness es a poder pausar entre una actividad y otra en tu vida, ¿no? O sea, ya ahorita estoy en este programa y cuando termine, activaré el rol del ser mamá. Pero si yo puedo darme 5 minutitos antes de transitar a mi nueva actividad, va a haber más espacio para poder escuchar a mis hijas cuando ellas lleguen. Este cansancio que quizá me provoca el estar enfocada, el hablar, el ser elocuente, tiene una carga energética. Entonces, cuando pausas y te pones en silencio, digamos que te recargas nuevamente. Y esto tiene un impacto en tus vínculos, esto tiene un impacto en tu disfrute, en lo que me digas que hagas. Fitness. Pues hablando de que este no es nuestro vehículo maravilloso, pues hay que darle el mantenimiento que necesita. Eh, Tenemos un sistema cardiovascular importante, tenemos una manera de oxigenar nuestro cuerpo, todo funciona cuando estamos haciendo ejercicio, cuando estamos en movimiento. Y le puse fitness porque tú puedes escoger en realidad lo que te gusta hacer. Si te gusta nadar, qué manera tan padre de poder activar tu cuerpo, este, hasta también es una forma de meditar, ¿no? Porque vas en silencio, es una actividad muy interna. Si vas a correr, si vas a caminar, si vas a hacer yoga, movernos no nada más nos ayuda a nivel circulatorio, a nivel endocrinólogo, a nivel energético, nos ayuda a toda nuestra parte fisiológica, pero también nos ayuda a que cuando las emociones se quedan estancadas en algún área de nuestro cuerpo, cuando movemos la energía, cuando tenemos mucho ruido mental, por ejemplo, que te sientas a meditar y no puedes mantenerte tranquilo. No estoy diciendo tu mente en blanco porque es como si le pides al corazón que deje de latir. La mente está hecha para pensar y eso es lo que va a hacer de aquí hasta que nos muramos. El chiste es no encarrilarnos con cada uno de nuestros pensamientos y estresarnos con ellos. Entonces, no le pidas a tu mente que deje de pensar, como nunca le vas a pedir a tu corazón que deje de latir. ¿Ok? Pero hay momentos donde tenemos demasiado estrés mental, demasiada energía aquí arriba. Y esa energía no la puedes desactivar con más mente, porque la vas a estresar más. Entonces hay que llevar toda esa energía, bajarla a nuestro cuerpo. Y literal puedes poner una canción a todo volumen y ponerte a bailar solo, sola en tu cuarto, mover la energía rítmicamente, como se te antoje, por unos minutos, lo que dure tu canción favorita, 3 minutos, ¿no? Y puedes empezar hasta a hablar en gibberish, que esto también me lo enseñó Nirdos, maravillosa técnica, donde empiezas a hablar un idioma que no conoces, que no existe. Entonces empiezas a bla, 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 mientras estás bailando, mientras estás haciendo, activando, y te quedas en silencio después de hacer esta actividad. Y vas a darte cuenta cómo este mundo frenético que tenías en tu cabeza bajó su ritmo y se movió la energía. Entonces, hablando de fitness es hablar de movimiento, es hablar de movernos, estar activos, de nuestro mundo sedentario, a donde nos está llevando no es a un lugar sano, es a un lugar donde nuestras arterias se están tapando, donde nuestra espalda se está afectando, donde nuestra circulación no se está activando. Entonces necesitamos regresar al movimiento. Acuérdate que venimos de tribus donde constantemente necesitábamos ir a cosechar y necesitábamos ir a sembrar y necesitábamos estar en la naturaleza. Ya no estamos en la naturaleza y eso nos está provocando también mucho estrés. Provócate momentos para salir, para caminar, para descalzarte y ponerte en el pasto, para poder inhalar el oxígeno, para poder llenarte de la vitamina D del sol todas las mañanas, de poder agradecer constantemente. Parte del mindfulness es activar tu gratitud todos los días, porque eso nos va a ayudar siempre a darnos cuenta de todo lo que sí hay. Relación y pareja, pues aquí hablo de vínculos, lo importante que es relacionarnos y lo mucho que aprendemos de nosotros a través de nuestras relaciones.
Eh, Muchísimas relaciones nos van a tocar nuestros puntos débiles y nos van a encender nuestros puntos y te activan, ya sabes, así como ciertas emociones que aún no hemos trabajado. Entonces, alguna vez mi coautora del primer libro que escribí me decía, Luzma, es que la única manera de crecer y de evolucionar en esta etapa humana de nuestra vida es a través de las relaciones y el servicio. Entonces, muchas veces las relaciones que tenemos hablan más de nosotros que del otro, ¿ok? Entonces, cuando nos está sulfurando algo de alguien, te invito a regresar al pausar, observar y reflexionar qué de ti se está detonando que no ha sido trabajado. Y bueno, ya para finalizar, el goce de los viajes, del entretenimiento. Es precioso poderte poner metas a largo o corto plazo y decir, me voy a dar este fin de semana y me voy a ir con mis hijas a este día de campo. ¿Y de qué manera lo puedo hacer que sea, pues, de manera consciente, ¿no? Sin afectar a nuestro planeta, de manera ecológica? Acabo de estar en un viaje maravilloso por Japón, la conciencia que tienen de no tirar la basura, de hacer comunidad con los demás, llenarnos de otras culturas nos llena a nosotros de una nueva visión, eh, de poder hacer estos viajes a la playa y recoger basura y poder contribuir también a nuestro mundo. Así que llenarnos y caminar y dejar huella sin dejar huella. Eso es también mucho de lo que hablo en estos viajes y en este esparcimiento, ¿no? Pues de alguna forma ya hemos concluido lo que son los 7 mundos del bienestar de Luz María Cetina. Pues te agradezco muchísimo que hayas compartido este espacio conmigo, que aquí entre nos te digo que tenía mucha resistencia en no estar entrevistando, como que mi zona de confort, les quiero decir que es entrevistar, porque a quien estoy exponiendo en las entrevistas es a los demás. Y aquí me expuse yo y te agradezco que me hayas acompañado. Eh, si algo de lo que te gustó, si algo te sirvió, quisieras compartirlo, por favor hazlo. Y lo que sí te quiero pedir es muchísimo del contenido de los programas de YouTube que tenemos, la gente no se suscribe. Si supieras cuánto beneficio nos causa que te suscribas, porque podemos agrandar la producción, podemos traer invitados de diferentes partes, y nos ayuda tremendamente. A ti no te cuesta y a nosotros nos beneficia muchísimo. Entonces, comparte el contenido y te pido que por favor le piques a la campanita para que te llegue el próximo contenido y sobre todo te suscribas. Y sigamos creando esta tribu, esta comunidad de crecimiento para ti y para mí. Comex presentó.